Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar el tema 9, las civilizaciones fluviales, Mesopotamia y Egipto. Tenéis que iros a vuestro libro de primero de la ESO en la página 196. ¿Vale? Desde aquí os voy a explicar en esta primera parte qué es esto de civilizaciones fluviales y Mesopotamia, y en una segunda presentación os explicaré Egipto. Antes de abordar el tema, sería recomendable que recordarais el eje cronológico que hemos estudiado en el tema anterior. Acordaos, venimos desde una prehistoria, la aparición de los primeros homínidos, con el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales, para entrar ya de lleno con la aparición de la escritura en lo que se denomina Edad Antigua. Ahí lo tenéis en el recuadro de color rojo, que es la parte que veremos de aquí a final de curso, desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, que se produce en el año 476 después de Cristo, es decir, siglo V después de Cristo. Y luego la Edad Media, la moderna y la contemporánea, que veremos en siguientes cursos. En este primer epígrafe del tema vamos a ver qué es esto de civilizaciones fluviales. Fijaos, venimos de un neolítico con la aparición de los primeros poblados sedentarios, y esos poblados van creciendo durante la edad de los metales. ¿Qué va a ocurrir? Que llegará un momento en el que el poder de estos poblados será tan grande, crecerá tanto la población, que aparecerán las primeras ciudades. Lo importante que tenemos que saber ahora es el término de civilización, para hablar del porqué de esas civilizaciones fluviales. Una civilización es un área cultural, pensad en una gran extensión territorial, en la que su población tiene características comunes, como pueden ser la lengua, las costumbres, la religión, incluso los medios tecnológicos. Aquí distinguiríamos, y lo estáis viendo en el mapa, 4 grandes civilizaciones fluviales, es decir, que crecieron alrededor de grandes ríos. Egipto, junto al valle del río Nilo, la civilización mesopotámica, entre los ríos Tigris y Éufrates, la civilización india en torno al río Indo, y luego China, si veis ya en la zona oriental, en torno al río Amarillo y el río Azul. En nuestro caso, las dos civilizaciones fluviales que vamos a estudiar son la de Egipto y Mesopotamia. Si veis en el mapa os daréis cuenta de que las dos se extienden por la cuenca del Mediterráneo, la zona oriental. Bien, estas dos civilizaciones tendrán luego una posterior influencia tanto en Grecia como en Roma, que será lo que sigamos estudiando en este curso. En la parte inferior veis el eje cronológico simultáneo, en la parte superior Mesopotamia y en la parte inferior Egipto, y en medio cuarto milenio, tercer milenio, etc. Lo digo porque es recomendable que echéis un vistazo al eje cronológico para situar simultáneamente qué ocurre en Mesopotamia y qué ocurre en Egipto. Las características que tienen en común las civilizaciones fluviales son las siguientes. Lo primero, se asientan alrededor en la cuenca de grandes ríos. Ya hemos visto, no voy a volver a enumerar los diferentes ríos donde se asienta la población. Y acordaos, es muy importante, sobre todo el recurso del agua, si es importante para nosotros en la actualidad, fijaos en aquella época donde la mayoría de la población vivía de la agricultura y de la ganadería. Bien, estos grandes ríos sufren crecidas esporádicamente a lo largo del año, siempre y cuando o teniendo en cuenta las características geográficas. Acordaos, por ejemplo, el Nilo, la zona donde nace, dentro de un clima ecuatorial, y la gran cantidad de precipitación que se recoge en esa zona, pero sin embargo al cruzar todo el desierto del Sáhara la precipitación va descendiendo. Bien, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que en el momento de la inundación, sobre todo en el cauce bajo del río, en ese curso bajo, junto a la desembocadura, se van a acumular una gran cantidad de sedimentos. Ese sedimento se denomina limo. El limo es un material, como si fuera el barro, formado por un grano muy fino de arenas y arcillas, pero que tiene una característica, y es que es muy fértil. Una vez que el agua se retira tras la inundación, tenemos un terreno preparado para poder cultivar con mucha humedad y mucha materia orgánica. Aquí a mano derecha tenéis el dibujo de esa crecida del río, una vez que se retira
el agua, cómo preparan la tierra y luego nos encontramos ese terreno cultivado. Sobre todo es importante que destaquéis o hay que señalar que cuanto más rica fuera una zona, mayor cantidad de rendimientos se obtenían en el campo y a medida que tenemos más alimentos, habrá mayor número de población. Eso dará lugar a la aparición de las primeras ciudades. Va creciendo la población y toda la población acaba concentrándose en uno o varios núcleos urbanos. Otra característica común de estas civilizaciones es que se desarrollarán o aparecerán nuevos oficios. A medida que crece la población, necesitamos una población que no se dedique solo a las labores agrícolas y ganaderas. Necesitamos alfareros para la elaboración de cerámicas, canteros para obtener piedra o los orfebres, que son los que trabajan el metal. En función del trabajo que realizas, tendrás mayor o menor prestigio social. Eso dará lugar a que un grupo minoritario, poca población, tendrá mucho poder frente a otros que tendrán menos poder. Paralelamente a la aparición de nuevos oficios, se va a desarrollar el comercio, intercambio de mercancías y el transporte. Es decir, por ejemplo, desde Egipto se podían transportar productos a otras zonas y viceversa. Acordaos también la importancia de la aparición de la rueda para la construcción de esos carros y acelerar ese intercambio de transporte de mercancías. Quizá uno de los elementos más importantes que van asociados a las civilizaciones fluviales son los cambios políticos. Pensad que ya durante la época de la Edad de los Metales, que ya lo hemos visto, aparecía uno o varios jefes controlando los poblados. Acordaos siempre los que más fuerza militar o poder militar tenían. Aquí nos vamos a encontrar gobernantes o reyes que se acompañan en el poder con una serie de funcionarios. Estos funcionarios forman parte de la administración. ¿Qué hacen? Pues controlar el funcionamiento de la ciudad, cómo se distribuyen los productos agrícolas y ganaderos, controlar el transporte, etc. Tenéis que pensar que el rey no puede controlar todo su territorio, entonces tiene que contratar a estas personas que son los llamados funcionarios. Pensad también que es necesario crear un código legal, estoy hablando de una serie de leyes, para regular la vida de estas personas, qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Entonces vamos a encontrar la aparición de diferentes leyes y la más importante es el Código de Hammurabi en la civilización mesopotámica. Hablaremos de ellos un poquito más tarde, pero tenéis que pensar que es necesario, para evitar la anarquía y que cada uno haga lo que quiera, establecer una serie de leyes. Las leyes las fijaba fundamentalmente siempre la persona más poderosa, en este caso el rey. A su vez, el rey tiene un carácter divino, es la representación de los dioses en la tierra. Y, para terminar, tened en cuenta que para construir toda la infraestructura que requiere la ciudad, los diques para trabajar en el campo y controlar el agua de estos ríos, es necesario que los ciudadanos paguen una serie de impuestos o tributos al gobierno para construir todas estas infraestructuras. Os traigo dos detalles de la estela de Hammurabi. La parte de la izquierda es la que está en la zona superior de esa estela, que es una gran piedra de basalto que se situaba en la entrada de la ciudad para que todo el mundo conociera las leyes, ya que estaba expuesto si no cumplía esas leyes. En la parte de la derecha tenéis esas incisiones denominadas, y lo vamos a ver ahora, escritura cuneiforme, en la que aparece ese lenguaje donde se reflejan las distintas leyes. No sé si habréis oído hablar de la ley del talión, esta que dice ojo por ojo y diente por diente. Bien, se basa fundamentalmente en este código. Es decir, en función del delito que cometes, así te impondrán una pena u otra. Por ejemplo, si has robado, te cortarán la mano. Si has mentido, te pueden cortar la lengua. Pero eso sí, no es lo mismo que el hijo de un hombre rico cometa un delito que un esclavo cometa un delito. El tipo de sanción va a ser diferente. Echad un vistazo, leed estos artículos
de este código que os he traído. Otra característica común es la aparición de la escritura en todas estas civilizaciones. Es verdad que las características de la escritura son diferentes dependiendo de un lugar o de otro, pero acordaos, la aparición de la escritura marca el inicio en la historia. A partir de los documentos escritos ya hablamos de una etapa histórica. Durante el cuarto milenio antes de Cristo, la primera civilización en la que se recogen documentos escritos es la civilización mesopotámica. Pensad que la escritura surge como una necesidad fundamental para registrar, para apuntar diferentes hechos o acontecimientos como un contrato de compra y venta de una parcela, por ejemplo, una herencia, ¿sí? O la necesidad de registrar una cantidad de cosechas que se consiguen por determinadas personas en un año. ¿Qué nos permite la escritura? Aparte de otras manifestaciones artísticas que veremos, pues conocer cómo vivían estas personas. En la izquierda tenéis un ejemplo de escritura jeroglífica, que es la de los egipcios, y la escritura cuneiforme, se llama así porque tiene forma de cuña, surgirá en Mesopotamia. Como en Mesopotamia carecían de madera y de piedra, la opción para dejar registrados todos estos asuntos, sobre todo de comercio, decidieron elaborar unas placas de arcilla. Acordaos, la arcilla es blanda, es un material muy blando. En esa placa, con una caña afilado, hacían una serie de incisiones que para ellos tenían un significado, y una vez seca esa placa, se guardaba en una especie de depósito como ese registro de un intercambio, de una compraventa, etc. La escritura egipcia recibe el nombre de escritura jeroglífica. Cada uno de los símbolos que estáis viendo representaría una de nuestras palabras. Es verdad que luego la escritura jeroglífica evolucionó, pero bueno, es muy representativo. Vemos formas como de sol, halcón, una forma de pez, cada uno representaba una palabra. Bien podía estar escrito sobre un papiro es una planta con la que elaboraban un papel muy fino, que sería la imagen de la izquierda, pero también podían grabar esa escritura sobre una piedra. Ahí tenéis, en este caso, con cincel y martillo, esa imagen de la derecha donde han conseguido pues grabar esas letras y esas dos imágenes. En el segundo epígrafe de nuestro tema vamos a empezar ya con Mesopotamia, y lo primero es ver dónde se sitúa. Estamos hablando de localizarlo en el espacio. Si os dais cuenta, Mesopotamia ya hemos visto que se desarrolla entre los ríos Tigris y Éufrates. La palabra Mesopotamia procede del griego, que significa tierra entre dos ríos. Esta Mesopotamia limita, y vais viendo los diferentes nombres en el mapa, con los montes Zagros, los montes Tauro, con el desierto de Siria y al sur con el Golfo Pérsico. Tenéis que tener en cuenta que esta zona, a excepción del cauce de los ríos, era una zona y sigue siendo una zona prácticamente desértica. Distinguimos una alta Mesopotamia, que es la zona de las montañas, los cursos altos del río, y luego una zona pantanosa, una zona denominada Baja Mesopotamia, junto a la desembocadura de ambos ríos. En esta región se situaron infinidad de pueblos, destacando, que os lo he puesto en color rosa, tres grandes pueblos: los asirios, en la zona de Asiria, en la zona norte; en la zona central, los acadios, veis ahí el nombre de Akkad; y en la zona de la desembocadura, la región de Sumer. Ahí es donde aparece por primera vez, con la civilización sumeria, la escritura. ¿Qué tienen en común? Aparte de dedicarse a la agricultura, a la ganadería, al comercio, casi todas o prácticamente se produce un gran desarrollo de la ciudad, y estas ciudades están amuralladas. Acordaos del carácter defensivo que tienen para evitar ser atacados por los vecinos. Y es verdad que toda esta zona sufrió la invasión de diferentes pueblos, y ahora lo veremos a través de esa evolución política. La evolución política de Mesopotamia
se divide prácticamente en tres partes, y lo veis ahí en los tres recuadros que os he puesto. Hacia el año 3500 a.C., estamos hablando del cuarto milenio, los sumerios son los primeros que se organizan en ciudades-estado. Tenéis que pensar lo siguiente: una ciudad-estado es un centro urbano en el que se autogobiernan, tienen un gobierno diferente que la ciudad vecina. Es decir, hay un rey para esa ciudad, otro rey o gobernador para otra y así sucesivamente. Es verdad que a medida que luego aparecen los imperios, varias personas controlarán todas esas ciudades. A partir del 2300 a.C. nos encontramos que el predominio de los sumerios es sustituido por el de los acadios, fundamentalmente con la figura de Sargón I. Ya en 1950 a.C. se impondrán los babilónicos, fijarán la capital en Babilonia y ahí destacará el gobernador Hammurabi, que acordaos que es el del Código de Hammurabi, el que crea estas leyes que vimos anteriormente. Sufrirán diferentes invasiones hasta que serán los asirios los que acaben haciéndose con todo el control, y lo iréis viendo en los mapas que os voy a poner a continuación. De lo poquito que ocupaba Sumeria, veremos cómo los asirios extenderán un gran imperio hacia el año 1530 a.C., con una de sus figuras más importantes que será Asurbanipal. En el siglo VII a.C. volverá el esplendor de Babilonia con ese imperio neobabilónico. Ya al final de la historia de Mesopotamia nos encontramos que los persas invadirán toda esta zona. Los persas con Ciro II son un pueblo procedente de la zona más oriental de Mesopotamia. Hacia el año 539 a.C. es cuando se imponen. Y 200 años después será Alejandro Magno. Ya aquí ya entraríamos a hablar de la civilización griega con los macedónicos. Bien, pues Alejandro Magno, hijo de Filipo II, llegará a crear tal imperio que se extenderá, fijaos, desde el mar Mediterráneo hasta la península del Indostán, lo que es la actual India. Ahora lo vais a ir viendo en los diferentes mapas, echarles un vistazo. El tercer epígrafe de nuestro tema es la sociedad mesopotámica. Tenemos que pensar que la aparición de diferentes oficios, como ya os dije, conllevará que unos tengan más poder que otros. Bien, aquí lo que tenemos que tener claro es que la sociedad se va a representar en una forma piramidal, como la que tenéis aquí a la derecha. En la cúspide, arriba del todo, hay muy pocas personas, como el rey, los sacerdotes, que son los que tienen más poder, más riqueza, pero son en menos cantidad. Y en la parte inferior sería la mayoría de población, pero que tienen mucho menos poder. Acordaos, tenemos un grupo de privilegiados, no pagan impuestos y son los que gobiernan y dirigen las ciudades. El rey se acompaña, acordaos que lo dijimos, de una serie de funcionarios, y el rey tiene un poder político, gobierna, un poder militar, es jefe del ejército, tiene el poder religioso porque es el representante de los dioses en la tierra, tiene poder legislativo, acordaos de esta palabra que la seguiremos viendo a lo largo de años y años, el rey elabora las leyes, y tiene poder judicial, es decir, él puede juzgar. En el caso del resto de grupos sociales son los grupos no privilegiados, están obligados a pagar impuestos. Distinguimos los que son personas libres, campesinos, pequeños artesanos, mercaderes, de los esclavos. Una persona cae en desgracia por deudas, por haber cometido algún delito, pero también por haber sido en campañas de guerra, haber sido, en este caso, detenido por un ejército contrario y acaba siendo esclavo. Una mano de obra esclava no cobra por el trabajo que hace y prácticamente trabaja de sol a sol. Fijaos la distinción ya social que hay entre los más poderosos y los que no tienen, que son los que trabajan para los más poderosos. En cuanto a la economía, o muchos siempre decís, pero ¿qué es esto de la economía? No lo entiendo bien. La economía es, pensad, ¿a qué se dedica esta población? ¿De qué vivían?
Bien, las actividades fundamentales, todo el mundo lo entenderá, se basan en el sector primario, la agricultura, la ganadería y, como no, el comercio. Leed estos apartados, pero bueno, nos hablan de si se crearon obras de canalización de las aguas, si se cultivaban fundamentalmente cereales y hortalizas, si la ganadería se centró en la cría de vacas, asnos u ovejas. Echadle un vistazo que aunque en el libro no habla de forma concreta sobre ello, es interesante que conozcáis sus características. Aquí os añado más información que la que hay en el libro, pero bueno, lo importante, que sepamos que el crecimiento de las ciudades se hizo de una manera desordenada. Las calles eran irregulares y unas casas aparecían pegadas junto a las otras. Se trata sobre todo de evitar una enorme insolación, fijaos en el clima que puede haber en esta zona, y entonces había escasas ventanas y un patio interior por el que se recibía toda la iluminación de la casa y la ventilación. Si queréis echar un vistazo a cómo era la estructura de la vivienda, las habitaciones, pero bueno, ya os digo que es más a título informativo. En el epígrafe 4 hablaríamos de la cultura y el arte mesopotámicos. En cuanto a la cultura, aquí solo se especifica un apartado que es la religión. Mira, todas estas religiones eran politeístas, es decir, tanto egipcios como mesopotámicos creían en la existencia de varios dioses. Aquí os pongo el nombre de alguno de los dioses mesopotámicos como Istar o Anu. La religión mesopotámica era una religión muy pesimista porque no creían en una vida después de la muerte. Y daba igual lo que tú hicieras, que tu futuro ya estaba dictaminado o regido por la decisión de los dioses. Acordaos que dentro del escalafón social más importante, junto al rey, los gobernadores, el ejército, también estaban los sacerdotes, que al final acababan controlando pues las decisiones del templo. Veremos también que participaban en las decisiones políticas. Dentro de las manifestaciones artísticas vamos a estudiar, en este caso, la arquitectura, que es la construcción de edificios, y la escultura, que es la elaboración pues, de relieves o de figuras exentas. En el caso de la arquitectura, los mesopotámicos inventaron dos elementos constructivos que seguimos aplicando o poniendo en funcionamiento nosotros en la actualidad. Por un lado, la aparición del arco, o ese arco de medio punto, es decir, de forma semicircular, y la bóveda de medio cañón. Si os dais cuenta en el dibujo, una bóveda de medio cañón es la prolongación de un arco de medio punto y servía, acordaos, para cubrir un edificio. Si los egipcios, como veremos, su estructura, su techo va en línea recta, los mesopotámicos solían utilizar estas bóvedas de medio cañón. Como carecían de piedra y de madera, la mayoría de los edificios estaban construidos en ladrillos de adobe. El adobe es una mezcla de barro, paja, secado al sol. Fijaos aquí a la derecha esos ladrillos, qué aspecto más pobre tenían. Bien, ¿qué hacían? Cubrían esos ladrillos con un esmalte vidriado, tiene un aspecto como si fuera cristal, para embellecer las fachadas. Luego lo veremos. Dentro de la arquitectura, como edificios más representativos, estarían el palacio, donde vive el rey. Este palacio está amurallado dentro de las murallas de la ciudad y está compuesto por la suma o superposición de diferentes salas y patios. El templo tiene una función religiosa. Allí se encontraba en la sala más importante la estatua del dios y este templo estaba controlado por los sacerdotes. Finalmente tendríamos el zigurat. El zigurat, lo veis en la imagen de la derecha, es una torre escalonada que solía tener la función de observatorio astronómico. Aquí tenéis el Palacio de Jorsabad, un dibujo en el que podéis observar cómo aparece amurallado y tenemos diferentes patios y alrededor de los patios diferentes salas. Con el número 8 estaría ese edificio escalonado que es el zigurat. En la imagen superior observamos lo que queda del zigurat de Ur,
una vez que se ha llevado a cabo la excavación arqueológica. Fijaos que solo se conserva la parte de la primera rampa y la segunda rampa. Luego tenéis dos dibujos de cómo podía ser ese zigurat de manera ideal. Con esta imagen nos damos cuenta de las dimensiones que tenían estos zigurat. Daos cuenta que ahí solamente estamos viendo la primera rampa y la primera parte de esa torre escalonada. Fijaos, en la fotografía la comparación de este señor que aparece en la imagen con este edificio al que le falta gran parte de la parte superior. La mayoría de estas construcciones, igual que veremos con los egipcios, son construcciones de enormes dimensiones, donde hacía falta una mano de obra esclava para poder llevar a cabo pues, toda esta empresa. Os hablaba anteriormente de la utilización de una cobertura vidriada para tapar la pobreza de los ladrillos. Aquí se ve claramente, fijaos en la derecha, como en esta puerta de Istar, que está en el Museo de Pérgamo de Berlín, que os recomiendo que cuando vayáis a Berlín vayáis a visitarlo. Cada uno de los ladrillos, fijaos los colores en azul o color ocre, están embellecidos precisamente por la utilización de esa superficie vidriada o ese esmalte. En cuanto a la escultura, vamos a distinguir estatuas y relieves. Aquí veis la dama de Barca, solo observamos su rostro, es lo que se ha conservado dentro de esos restos arqueológicos, y a la derecha tenemos la estatua orante de la ciudad de Mari, del periodo sumerio. Si os dais cuenta, se caracterizan por su frontalidad, es decir, las estatuas, estas esculturas, suelen mostrarse de frente, es decir, los rasgos laterales no los tienen bien desarrollados, y sobre todo también por un inmovilismo, las figuras carecen de movimiento. Suelen aparecer siempre escenas de guerra, de caza o gobernantes, dioses o reyes idealizados. Tened en cuenta también que cuando veamos los relieves os vais a dar cuenta que las figuras más importantes siempre aparecen en mayor tamaño que el resto de los personajes. En cuanto a los relieves, os traigo aquí dos estelas. Acordaos que siempre estas estelas tendrían una referencia funeraria o conmemoración de alguna victoria, alguna batalla. A la izquierda, si os dais cuenta, tenemos un grupo de guerreros liderados por un jefe, a la derecha, y luego en la parte inferior también aparecería parte de ese ejército. A la derecha tendremos la estela de Naram-Sin del periodo acadio, y fijaos cómo el personaje más importante aparece en mayor tamaño, junto a esta montaña, y en la parte superior esos astros. En cuanto a los relieves, la mayoría se realizan en piedra y normalmente lo que nos reflejan son acontecimientos fundamentalmente de la vida política de Mesopotamia. Estamos hablando de, sobre todo, conquistas de otros territorios. En esta última imagen os traigo el relieve de la loba herida que estaba en el palacio de Nínive. Tened en cuenta que la mayoría de los relieves servían para decorar las paredes de estos palacios, es decir, desde la parte de la entrada a las diferentes estancias, todas aparecerían decoradas con estos relieves, como los que hemos visto en la imagen anterior, o en este caso una representación de parte, un fragmento de caza.